Este es pues nuestro devocional diario de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted, que estaremos llevando, ¿verdad? Que estamos llevando sobre la oración. Ya tenemos 4 meses hablando de diferentes aspectos de la oración que son muy importantes. Yo sé que en algunas ocasiones los estudios quedan, se ha profundizado mucho en el tema, por eso quedan un poquito largos los temas, pero son temas muy importantes. Por eso estos temas de la oración, por ejemplo, preventiva, de la oración defensiva que vamos a empezar hoy, están siendo en 3 partes para que puedan ser un poquito más digeribles y que usted pueda disfrutarlos y tener un tiempo con ellos, y que después usted los pueda volver a ver en YouTube, los pueda volver a ver en Facebook sin ningún problema, tomando nota de los versículos que vamos hablando. La oración defensiva es un tema también un poquito largo, pero lo tendremos en 3 partes. Vamos a empezar con la primera parte, la oración defensiva, ¿verdad? Aquí está tomado el estudio en Efesios 6, 10 y 11. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a iniciar con el estudio que estamos llevando de la oración. Ahora, la oración defensiva, a diferencia de la preventiva que habíamos visto anteriormente, es que la preventiva es para prepararnos para cuando viene la batalla, cuando viene el ataque, ¿verdad? Prepararnos con la oración para estar atentos, ¿verdad? Cuando llega el ataque, cuando llega la tentación, cuando llegan los dardos del enemigo a querer terminar con el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor en diciembre de 1941, la base norteamericana estaba equipada con muchos acorazados, buques de guerra, destructores y cañones, contraaviones. Sin embargo, 2.400 estadounidenses murieron, casi 1.300 quedaron heridos y gran parte de la flota naval desapareció. Tenían a mano la potencia de fuego tenían la potencia de fuego defensiva, pero los que estaban bajo ataque no estaban preparados para usarla. De manera similar, los cristianos están equipados con todo lo que necesitan para la vida y la piedad. Segunda de Pedro 1:3. Vamos a Segunda de Pedro 1:3. Siempre recuerde que todo lo hacemos bajo el contexto de la palabra de Dios y bajo la enseñanza bíblica. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, por medio del conocimiento, ¿verdad?, de su palabra, por el conocimiento de su propósito y de su amor en nuestra vida, nosotros tenemos herramientas, nos ha dado herramientas, nos ha dado su divino poder para tener una vida de piedad, una vida de contentamiento, una vida de esperanza, una vida de oración, una vida constante devocional, para que nosotros podamos estar preparados en la batalla. Pero muchos no están listos cuando ataca el enemigo. Entonces, viven en continua derrota en una o más áreas de sus vidas. El último capítulo habló de orar para prevenir antes de la batalla. Sin embargo, la estrategia que veremos es un plan de combate cuerpo a cuerpo para usar cuando Satanás ataque. La palabra de Dios afirma que hay una guerra espiritual a tu alrededor, así que debes tomar el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, del 16 al 18. El siguiente acrónimo, defensa, es un plan de batalla poderoso y basado en la Biblia para ayudarte a responder estratégicamente en cualquier momento en que el diablo trate de tentarte a desear con lujuria, a temer o a vivir en condenación. También funciona cuando el desaliento se te sube a los hombros, cuando empiezas a racionalizar el pecado o cuando las mentiras intentan arraigarse en tu corazón. Cuando al diablo ataque, lo primero que debes de hacer es, entonces, fíjense bien, de defensa, que aquí en YouTube, ahí les voy a poner los títulos de cómo es el acrónimo, pero aquí en Facebook no lo podemos hacer todavía. Esperemos que algún día podamos hacerlo. El acrónimo es defensa, la D de defiéndete, apelando a la sangre de Jesús. La E esgrime la escritura. La F frena el avance de Satanás y recupera el terreno perdido. La E examínate en busca de pecados sin confesar. La N nombra a alguien en oración específica. 6. La S, sométete a Dios y resiste a Satanás en el nombre de Jesús. Y A, alaba al Señor. Estas letras forman la palabra defensa. El primero es defiéndete apelando a la sangre de Jesús. Cuando admitimos el pecado y rogamos o apelamos por fe que Dios nos limpie con su sangre, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esto lo dice 1 Juan 1, del 7 al 9. Vamos a verlo directamente de la palabra. 1 Juan 1, del 7 al 9. Primera carta de Juan dice, capítulo 1, del 7 al 9, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces lo importante aquí es reconocer que todos somos pecadores, que tenemos pecado, ¿verdad? Pero que nosotros podemos ir y confesar, ¿verdad? A Jesucristo, ¿verdad? Nuestros pecados. Él nos limpia, nos perdona cuando lo hacemos de una manera genuina, auténtica, de tal manera que Él puede redimirnos, puede cambiarnos, puede transformar esa parte en la que pecamos o ese pecado, lo entierra, ¿verdad? Empieza a transformar nuestro corazón y puede ayudarnos por medio de reconocer el sacrificio de Jesús, de su sangre preciosa. Pero tenemos que descansar en esto. Los creyentes perdonados que no creen que han recibido el perdón no actuarán como creyentes. Son blancos fáciles para el fuego del enemigo. Todavía hay creyentes que creen, ¿verdad?, que se sienten culpables por el pasado, por su vida pasada, por lo que hicieron en el pasado, y Dios ya los perdonó, pero ellos no lo creen, ellos no lo tienen verdaderamente real, no lo tienen en su vida, en su corazón. Entonces, ¿cómo Dios va a poder transformar un corazón que todavía cree que tiene culpa? Entonces, ahí el diablo empieza a engañar, ¿verdad? Empieza a murmurarnos y empieza a querer tentarnos y hacer caer por medio, pues, de que nos hace falta esa seguridad de la salvación o esa seguridad del perdón que ya Dios nos dio. Sin duda, todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto lo dice en Romanos 3:23. Pero por fe en Él fuimos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, por su sangre. Vamos a Romanos 3:23 al 25.
para revisar precisamente esta parte. Después de Hechos vamos a encontrar Romanos. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, ya tus pecados pasados, ¿verdad? Ya están, ya fueron olvidados por Dios, ya fueron enterrados en el mar. Él no los volverá a sacar y no te volverá a hacer sentir culpa. La culpa no puede venir de Dios, el perdón viene de Dios y la culpa viene del enemigo, del acusador. Entonces ahí hay que identificar, ¿verdad? Precisamente identificar qué es lo que estás sintiendo. Si estás sintiendo el arrepentimiento por algo que pecaste, vas a Dios, le pides perdón y Él te restituye. Pero sí, y te redime. Pero si estás sintiendo culpa, eso viene del enemigo, porque Dios no puede culparte. Dios no te puede, Dios no te acusa. Dios lo que hace es darte la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú reconoces que su sangre preciosa, ¿verdad? Tú reconoces su sangre preciosa vino a limpiar tu vida y que su sacrificio vino para perdón de los pecados y que con su resurrección, ¿verdad? Él te ha dado una vida eterna junto con Él. Solo su sangre quita el pecado. Si Dios dice que fuiste perdonado, no lo llames mentiroso en tu corazón al creer que no tienes perdón. El Señor le dijo a Pedro: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto se lo dijo en Hechos 10:15. Ahí usted lo puede ir revisando. El diablo puede seguir arrojando acusaciones contra esta verdad como parte de su ataque integral, pero solo porque él diga algo y tú lo creas, no quiere decir que sea cierto. Aférrate a los parámetros inalterables de la escritura. Cuando tu brújula emocional esté girando sin rumbo, la sangre de Cristo tiene poder. Apela a ella, pídele y confía en su poder. Refúgiate en la fortaleza segura de la fe, donde tu limpieza ya fue asegurada. Ora diciendo: Padre, te ruego que me cubras y me limpies con la sangre de Jesús. Confío en tu fidelidad y descanso en tu perdón. O sea, imagínate estas palabras dichas por ti en un momento en el que tú necesitas sentir, ¿verdad? Ese perdón, ese amor, esa seguridad de que Dios te da la oportunidad de que te limpie de toda maldad y que además pues te redime, te da el perdón. Por lo tanto, tú puedes seguir caminando con la seguridad y confianza de la salvación. Por eso es importante ponerse el yelmo, ponerse el casco que nos protege de los dardos, porque la salvación está en nuestro pensamiento, en nuestro sentir, en nuestra alma. La alma está en la psique, está en la mente, ¿verdad? Entonces, acuérdense, nosotros somos atacados por medio de la mente, de nuestros pensamientos. Lo que tú pienses, ¿verdad? Cuando eres atacado y eres tentado por medio de la mente. El diablo quiere atacar tu alma y quiere, ¿verdad? Que tú pierdas tu alma, que tú pierdas tu salvación. Si tú ya tienes la salvación, si ya entregaste tu vida a Cristo, tu mente está protegida porque tienes las promesas de Dios, la salvación y el perdón. Y tienes la seguridad de que la salvación no se pierde. Pero también debemos tener considerado, ¿verdad?, cuidar esa salvación tan preciada. Ahora, la segunda letra de este acrónimo esgrime la escritura. Dios promete proveer siempre una vía de escape de la tentación. Vamos a 1 Corintios 10:3. En 1 Corintios 10:13 la palabra de Dios dice:
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces Dios nos da la salida. Dios no nos tienta. El enemigo conoce nuestras debilidades y nos tienta por medio de nuestras debilidades, nuestra concupiscencia, nuestro pecado, ¿verdad? Pero Dios siempre nos da una salida. Cuando nosotros estamos pendientes de la Escritura, Dios siempre dará una salida, ¿verdad? Para huir de la tentación. Cada vez que Jesús fue tentado por el diablo, esto está en Lucas 4, del 1 al 13, levantó su escudo de fe y laceró estratégicamente a Satanás con la espada del Espíritu, citando la palabra de Dios, Efesios 6, 17, la espada con la que nosotros vamos a atacar al enemigo es la palabra de Dios. La palabra de Dios, por eso es importante conocer la palabra, estarla leyendo, porque cuando viene el ataque es la que nos sirve para dar el espadazo y tratar y vencer al enemigo, ¿verdad? Por medio de la palabra. Tenemos que confiar y utilizar un versículo apropiado que aborde la tentación o el engaño específico que está frente a nosotros. Mateo 4, del 1 al 11. Bueno, vamos a Mateo 4, del 1 al 11. Que es la tentación, ¿verdad? Es el momento de la tentación de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto viene en Deuteronomio 8:3. Entonces el diablo le llevó la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Estos son versículos del Salmo 91, son versículos 11 y 12. El diablo también conoce la palabra de Dios, conoce, ¿verdad?, el libro, y distorsiona el mensaje de tal manera que te quiere hacer caer por medio de la palabra de Dios. La quiere distorsionar para convencerte de que peques. Jesús le dice, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Él contesta con Deuteronomio 6:16. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí que vinieron ángeles y le servían, ¿verdad? Jesucristo vuelve a mencionar, aquí vuelve a responderle al diablo con Deuteronomio 6:13. Entonces aquí la herramienta que usó Jesús y que debemos usar nosotros cuando viene la tentación, cuando viene un mensaje de caída o cuando viene un ataque, es la palabra de Dios. Por eso debemos tener aquí los versículos y por lo menos, si no te lo sabes completos, por lo menos tener lo que Dios ha puesto de tu salvación, tener las promesas en tu cabeza y saber que no le puedes fallar porque Dios es grande y Dios es maravilloso. Dios nos ha dado una reserva plena de municiones poderosas en la Escritura, lista para disparar al enemigo. Simplemente tienes que aprender versículos apropiados para tus problemas, para que cuando Satanás te tiente o plante un pensamiento malvado en tu mente, como nadie te ama, fracasarás, puedes responder, aléjate de mí, Satanás, en el nombre de Jesús. Romanos 5:8 afirma que Dios probó su amor por mí cuando Cristo murió en la cruz. Y Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bloquea, asesta un golpe y patea la cara, ¿verdad? Aquí en el estudio que estamos llevando del plan de batalla para la oración, que es este libro basado
en la película Cuarto de Guerra de los hermanos Kendrick, ¿verdad? Dice que en la página 248 puedes encontrar diferentes municiones, o sea, diferentes aspectos de la palabra que te pueden ayudar cuando viene el ataque a responder con ciertos versículos, a responder con ciertas cuestiones de la palabra de Dios. Yo creo que al final podemos estudiar un poquito estas municiones, al final de todo el estudio, para que usted pueda tener estas herramientas. Entonces, hoy hemos visto las dos primeras letras de este acrónimo que dice defensa, ¿verdad? Que es la D, que es defiéndete apelando a la sangre de Jesús, y la E, que es esgrime la escritura. Entonces es muy importante esgrimir la escritura, conocerla, saberla, tenerla en nuestra mente, tenerla en nuestro corazón y poderla llevar, ¿verdad? Cuando viene el ataque, estar preparados para saber ahora sí que cartucho disparar o en qué momento sacar, ¿verdad? La espada y blandirla con la palabra de Dios. Entonces, pues seguiremos mañana con la segunda parte de este estudio y que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Este fue, ¿verdad?, un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Que Dios le bendiga. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz le bendice, le saluda y se despide. Que Dios le bendiga. Gracias, Ray, por habernos visto en la transmisión de Facebook. Saludos, bendiciones para ti, para tu linda familia. Hermano Esteban, Dios te bendiga también. Dios te guarde y espero que muy pronto podamos tomarnos un café y platicar, que sería un gran gusto y un gran placer. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios les guarde. Si fue de edificación este estudio, compártalo con su familia, compártalo con sus amigos para que puedan edificar su vida y tener conocimiento de la palabra. Que Dios les guarde.